es el que interviene en todo esto, ya sea porque aumento la concentración de los reactivos y se hace más oxidante el par de mayor potencial, o disminuyo la concentración de algún producto que disminuye el potencial del reductor, en fin. Estas tres oraciones tienen que ser internalizadas por los estudiantes y tienen que ser comprendidas perfectamente, porque de esto se trata la electroquímica, o por lo menos para las reacciones espontáneas. El primero y el segundo son bastante similares. ¿Cómo? El primero y el segundo son bastante similares. El primero y el segundo son bastante similares según cuándo la FM será mayor. Y será mayor cuanto más alto sea el valor del potencial del par oxidante y más bajo el valor del potencial del par reductor. Pero la segunda no habla de potencial. No sé si te diste cuenta. Habla del par directamente. Habla del poder oxidante que tiene ese par de mayor valor de potencial, pero habla del poder oxidante. Cuanto más oxidante sea el par que ostenta el mayor valor, entonces va a ser mayor la FEM para un mismo valor del potencial de reducción menor. A eso se refiere. Bueno, por eso, tienen que charlar, verlo, trabajarlo con alguien, no estudien solos esta parte, ni ninguna, pero bueno, fundamentalmente acá es muy importante el diálogo entre los pares, entre ustedes, para comprender todo este tipo de expresiones. Bueno, entonces entramos en la 14ª clase teórica, que yo les dije que era bastante ambiciosa, donde vamos a ver electrodos, pilas, baterías y corrosión. Empezamos. Los electrodos, vamos a clasificarlos en electrodos de sólidos puros, electrodos de óxido-reducción, electrodos de gas, electrodos de sólidos impurificados a través de la serie galvánica de agua de mar. Vamos a ver de celdas galvánicas y voltaicas y corrosión. Los electrodos son sistemas heterogéneos. Los electrodos son sistemas heterogéneos que contienen un par redox y en alguna interfase presentan una diferencia de potencial eléctrico que se llama potencial de reducción del par. Entre una varilla que se coloca dentro de un recipiente que tiene agua, ya se puede generar un electrodo, porque siempre habrá cargas de distintos signos entre la varilla y el agua. ¿Por qué? Y bueno, porque la varilla tiene una carga, el metal tiene una carga, por ejemplo, tiene una carga, y seguramente en esa solución, parte de esos iones del metal, muy poco, porque no se disuelve en agua, pero ustedes saben que la solubilidad nunca es cero, podrían existir algunos iones del metal, y ya se genera ahí una diferencia de carga. Diferencias de carga generan una diferencia medible que se traduce en una corriente eléctrica. Pero lo que ustedes tienen que saber que los electrodos no son sistemas homogéneos, tienen que ser sí o sí heterogéneos. Va a haber un par redox y tiene que haber una interfase. Y esa interfase la tengo que construir entre un conductor de primera y un conductor de segunda. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un electrodo de gas. Es el electrodo estándar
de metal, perdón, de metal en solución de sus cationes, discúlpenme. ¿Qué quiere decir estándar? Estándar quiere decir que todas las concentraciones son 1 molar, que el metal es un sólido puro y que en el vaso tengo una solución de los cationes de ese metal. No sé si se alcanza a ver, porque yo lo veo, pero yo no sé si ustedes lo ven, que en el vaso tengo una barra de zinc en donde se presenta un equilibrio porque se escapan cationes zinc hacia la solución y los cationes zinc vuelven a la barra. Acá dice zinc catión acuoso. Y este sería un esquema de cómo es que los electrones se encuentran en la barra y los cationes zinc se escapan, pero también vuelven y toman 2 electrones. Es decir, hay un equilibrio dinámico entre los cationes zinc y el zinc sólido. Entonces, lo primero que voy a hacer para describir este electrodo es escribir su reacción de reducción. La reacción de reducción ya me está mostrando un sistema heterogéneo. Es decir, tengo un sólido y un acuoso. La varilla de zinc es el conductor de primera. Y una solución de sulfato de zinc 1 molar es el conductor de segunda. En ese contacto se establece esa diferencia de potencial. Las concentraciones de zinc catión y de sulfato anión son iguales, un mol por litro. Y lo que está escrito allí es la ecuación de reducción del par. Su potencial estándar es menos 0,76 voltios. Y de esta manera yo represento mi electrodo. A la izquierda, la forma oxidada con su concentración y una barra para decir que cambio de fase, porque a la derecha tengo un sólido puro que es el zinc. Tenemos entonces descripción del electrodo o su manera de representarlo convencionalmente, siempre escrito en el sentido de la reducción. La ecuación de reducción y su potencial estándar. Este es el típico caso de cualquier varilla metálica clavada en una solución acuosa, en una tierra que tiene agua con iones. Ustedes me dirán, sí, pero yo no tengo los iones. Bueno, no importa. En el supuesto caso que haya cationes del mismo material del metal, bueno, ahí se va a establecer un electrodo. El punto es que el electrodo es un sistema heterogéneo. Heterogéneo. Tiene que tener más de una fase. Acá tenemos el electrodo estándar de gas, de dihidrógeno. ¿Por qué de dihidrógeno? ¿Por qué es estándar? Porque la concentración del electrolito acuoso, del conductor de segunda, es 1 molar, tiene pH 0. Y el gas está en equilibrio con la concentración de oxonios, producto de la ionización del ácido, que puede ser fuerte o débil, no me importa, pero tiene que haber oxonios, que nosotros los representamos a través de una H y un más y un acuoso, o sea, H más acuoso, para nosotros eso es oxonio, y ese gas está en equilibrio con esos cationes oxonios, y ese gas está permanentemente a una atmósfera de presión. Eso es estándar. El gas no conduce la corriente eléctrica. Es un sistema heterogéneo, claro que sí, pero no conduce la corriente eléctrica. Los gases, por ser sustancias formadas por partículas constitutivas que no poseen carga, no va a poder conducir la corriente eléctrica. Por lo tanto, hay que agregarle un alambre de platino, de oro, de acero inoxidable,
de un material inerte respecto de la reacción que pueda ocurrir en el electrodo, pero que sea un conductor de primera. En este caso es un alambre de platino con una rejilla que pesca tanto en el gas como en la solución acuosa y que hace del intercambio de los electrones. Por lo tanto, este electrodo, que es heterogéneo, como ustedes lo verán, contiene 3 componentes. El electrolito acuoso, que es el conductor de primera, la sustancia de hidrógeno, porque de eso se trata, y un conductor de segunda que yo pongo a propósito para que pueda funcionar como un conductor de electrones. Y esta es la manera de escribirlo convencionalmente. El electrolito acuoso, que es el que se va a reducir con su concentración, una barra que indica que hay un cambio entre el líquido y el gas, el acuoso, ¿no es cierto?, con su presión, y otra barra que me indica que hay otra fase, que es la del conductor de primera. Si está en condiciones estándar, el pH es 0 y el potencial de reducción tiene 0 voltios. El potencial del electrodo del hidrógeno a una atmósfera de presión en función del pH de la solución en la que está sumergido. Entonces tenemos potencial de reducción versus pH. Y esto es lo que yo les mostré el otro día cuando veíamos cómo calcular a través de NERS los potenciales a presiones unitarias. Y la recta me dice que a medida que aumenta el pH, el potencial de reducción del par catión hidrógeno de hidrógeno a una atmósfera de presión disminuye. Y eso hace que ese par se haga menos oxidante. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Esto está Sí, siempre potencial de reducción es negativo. ¿Cómo? Siempre potencial de reducción es negativo. Sí, a una atmósfera de presión, sí. Ah, bien. Fíjense ustedes que esto es muy importante, que es lo mismo que yo les dije en la clase pasada. Cuando ustedes estudien potenciales, cálculo de potenciales de reducción, fundamentalmente a una atmósfera de presión para los gases de oxígeno y de hidrógeno, van a ver que a medida que aumenta el pH, estos ahora sí puedo hablar, estos electrodos se hacen menos oxidantes. Por eso, los hormigones armados no pueden tener una mezcla de pH menor que 12 o menor que 11. Y no. Porque si tienen una mezcla, un cemento que tiene pH menores a 11, a 12, a esos pH inclusive se puede producir la oxidación de la armadura de los hormigones. Por lo tanto, es muy importante
aunque esto sea de electrodo de hidrógeno, pero bueno, a lo mejor no hay electrodo de hidrógeno en el hormigón, pero quiero decir que el electrodo de oxígeno le pasa lo mismo. Entonces, el pH es muy importante a la hora de determinar si va a haber o no corrosión, por ejemplo. Y de eso se trata, vincular ácido-base con óxido-reducción. Bueno, este es otro electrodo que es un electrodo estándar de óxido-reducción. Como verán, tiene una solución de hierro 2, una solución de hierro 3 y sulfato. Es decir, sulfato de hierro 2 y sulfato de hierro 3. Más algo de catión hidrógeno, porque el hierro 3 es un ácido de Bronsted. Entonces, en este electrodo estándar de reducción, es probable que haya algo de catión hidrógeno, producto de la ionización del agua, de hidratación de los cationes hierro 3. Lo cierto es que en un vaso yo tengo todo eso mezclado. La concentración de la solución de sulfato de hierro es 1 molar, de hierro 2, pero la de sulfato de hierro 3 tiene que ser 0,5 molar para que sea estándar, porque se repite 2 veces el catión hierro 3 en la sal. Entonces, todos tienen una concentración 1 molar, los iones que me interesan, que es el hierro 2 y el hierro 3, todos están mezclados en un vaso, y acá está la ecuación de reducción del par, cuyo potencial estándar de reducción es positivo, 0,77 voltios. Pero esto no es un sistema heterogéneo. Es un conductor de segunda, no hago nada con eso. De hecho, eso está en los suelos. Toda esa mezcla está en los suelos. Más con cationes hidrógenos, igual también, sí, todo eso está en el suelo. Entonces, para que sea un electrodo, yo tengo que poner una varilla metálica inerte, un conductor de primera que no reaccione ni con el hierro 2, ni con el hierro 3, ni con los cationes hidrógenos producto de la ionización de las moléculas de agua de hidratación del hierro 3. No puedo. Entonces los electrones que se van a producir, que se van a intercambiar, son a nivel de la superficie del conductor de primera. Y se va a escribir de esta manera. Hierro 3, 1 molar, hierro 2, 1 molar, en el sentido de la reducción, pero sin barra, porque es todo en el mismo estado acuoso, pero la barra la voy a poner para separar el sólido puro platino del resto. ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Alguna cuestión? Entonces, ¿esa barra de qué va a hacer? Se dijo que no tiene que interactuar con nada que está dentro de la solución. ¿Cómo? Entonces, ¿esa barra qué va a hacer? Si mal no me equivoco, dijo que no tenía que reaccionar ni con ninguno de los cationes ni los aniones que están ahí presentes en el electrolito. El conductor tiene que ser inerte. ¿De qué puede ser? De oro. ¿De qué puede ser esa varilla metálica? Puede ser de plata, oro. De oro, platino, un buen acero inoxidable. Inerte, bueno, digamos. Que no reaccione con los iones que están allí. De todas maneras, la concentración de los iones modifica los potenciales de reducción. Por lo tanto, a veces hay reacciones que no se dan porque las concentraciones son muy bajas. Entonces, bueno,
Pero igualmente, siempre cuando tengan que proponer un electrodo, recuerden que el conductor de primera, que tengan que ponerlo, porque el sistema sin conductor de primera no puede conducir, recuerden del platino o el oro, o sea, un metal que no sufra alteraciones por los iones del electrolito acuoso. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, acá hay otro electrodo estándar de óxido de reducción. Este es un medio básico, es el electrodo del hipoclorito. Es decir, es el electrodo que podemos fabricar con el agua lavandina. Las especies químicas son hipoclorito, cloruro, donde el hipoclorito tiene el cloro con número de oxidación +1 y el cloro con -1, hay una reducción. Cada mol de hipoclorito consume 2 mol de electrones. Este es un electrodo estándar, a pH 14, que no es la lavandina, ojo. La lavandina no está a pH 14. Este es un electrodo estándar de óxido de reducción también, que necesita de un conductor inerte, de primera especie. Y entonces, estoy pensando que en el anterior también se puede poner el pH. Así como acá se puso el pH, en el otro también podríamos poner el pH. Pero bueno, no importa. Este es porque interviene francamente el anión hidróxido, entonces se exige que sea pH 14, ¿no? Y a pH 14 esto tiene un potencial de de 0,94 voltios. No hay que desestimar este electrodo. Tiene un potencial estándar bastante alto. Acá está la escritura convencional, que tengo la especie oxidada, hipoclorito, la especie de reducida y el pH, barra conductor inerte. Bueno, y acá... Profe, Sí. una pregunta, no termino de entender cuál es la función del conductor inerte. ¿El conductor de primera? Sí. Que se puede estar con los electrones. El intercambio de electrones lo van a hacer a nivel de la superficie del conductor de primera, porque ahí están los electrones. Los electrones nunca están en el medio acuoso. Es decir que sí cede electrones, pero no se oxida. No, él es el soporte para transportarlo. El único que se oxida es este. El único que sufre oxidación es la barra de cuando tenés un metal en solución de sus propios cationes. Este es el único que se oxida. Acá se hace el intercambio, no sé si lo ves, Génesis. Sí, entendí. Me había quedado con esa imagen, Claro, por eso no entendía a los otros. Claro, pero este no es inerte, este justamente actúa. Claro. Los otros son todos inertes. No hay, solamente se produce un intercambio de electrones. Ojo, Génesis. Es un electrodo aislado, no existen los electrodos aislados. Los electrones tienen que poder unirse entre ellos para poder decir por dónde van los electrones. Esperame un rato, ¿de acuerdo? Bueno. Después pregúntame. Sigo. Bueno, ¿qué hay acá? Acá
No tengo la página, pero en el apéndice, después de la tabla de potenciales estándar de reducción, hay una serie galvánica en agua de mar donde están determinados los electrodos de sólidos impuros o sólidos con sus capas pasivadoras. Eso quiere decir, o aleaciones con sus capas pasivadoras. Es decir, que los materiales que se encuentran a la izquierda de esta tabla no son sólidos puros. Primera diferencia con la tabla de potenciales estándar de reducción. Segundo, están medidos en agua de mar, es decir, a un pH semejante al 7, parecido al 7, cercano al 7. Son electrodos de sólidos metálicos aleados, impurificados, recubiertos de óxidos o mezclados con otros metales o no metales, formando diferentes aleaciones. Y la tercera diferencia, entonces, están a un pH prácticamente neutro, porque están en agua de mar, agua salada, agua de mar a pH 7, los materiales no son sólidos puros, ni líquidos puros, y los potenciales son de oxidación. Es decir, cuanto más alto es el potencial, más reductor es el material. Es decir, la facilidad con que el metal se oxida es mucho mayor. Entonces, el material de magnesio en esta tabla es el material más reductor de todos. Y el material de grafito en esta tabla es el menos reductor de todos. Todos son conductores de primera, todos. En mayor o menor medida, pero todo se le puede determinar un potencial de oxidación. Entonces es fácil. Cuanto más alto es el potencial de oxidación, es directo. Se oxida con más facilidad, más espontáneamente, el metal de ese material es el más reductor de todos. Entonces, en esta tabla de serie galvánica de agua de mar, la facilidad para oxidarse crece hacia arriba, y donde están los mejores reductores, y abajo están los malos reductores. El platino y el grafito son conductores de primera. Sin embargo, ellos no se van a oxidar con facilidad. Ellos son muy malos como reductores. Ellos prácticamente no se oxidan. Vamos a ver cuándo el grafito se oxida, pero quiero aclarar que cuando el grafito forma parte de un electrodo, ese grafito es inatacable. Es decir, no sufre alteración. ¿Alguien encontró la tabla en el apéndice? ¿Me puede decir la página, por favor? 389. Gracias, Lorena. Buen día. Buen día. Bien, en la página 389, entonces, la pregunta es, ¿un acero de baja aleación es más reductor o menos reductor que un acero inoxidable tipo 302 o 304 o 321? ¿Se puede repetir? Sí, ¿cuál es mejor reductor? ¿Un acero de baja aleación o un acero inoxidable tipo 321? ¿Un acero de baja aleación? Correcto, ese es más reductor. Quiere decir que cuando venga un agente oxidante, primero va a atacar al acero de baja aleación y después recién va a empezar a atacar al acero inoxidable. Porque las reacciones espontáneas se dan con aquel que tenga mayor diferencia de potencial.
Con esto trabajan los ingenieros. No trabajan con la tabla de potenciales estándar de reducción, trabajan con la tabla, la serie galvánica de agua de mar. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan para provocar la protección catódica de los ductos, necesitan estos valores de potencial. Pero uno tiene que aprender primero lo que es ideal, como es la tabla de potenciales estándar de reducción, para después interpretar rápidamente esta tabla. Las unidades son voltios y acuérdense que esto está a un pH de agua de mar. También en la escala del hidrógeno, por eso hay positivos y negativos. Pero está en una escala, en un medio que no es extremo, no hay ni pH 0 ni pH 14. Repito, el platino y el grafito son conductores de primera, malos reductores. Son conductores de primera, pero malos reductores. Si pueden entender eso, podemos interpretar qué es lo que tiene una batería dentro, qué es lo que tiene una pila dentro. Conductor de primera, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir conductor? Cuando yo digo conductor de primera, ¿a qué me refiero? ¿La conducción se produce por electrones o por iones? Por electrones. Bien. Puramente por electrones. ¿Cómo? Puramente por electrones. Bien, bien. Y la otra pregunta, ¿qué quiere decir reductor? ¿Que se oxida fácilmente? Buen reductor. ¿O que no se oxida? Que se oxida fácilmente. El Que buen se oxida. se oxida fácilmente. ¿Y el mal reductor? Que no se oxida fácilmente. El buen reductor se oxida fácilmente. ¿Y el mal reductor? No se oxida fácilmente. No se oxida. O sea, se oxida pero no fácilmente. Escribí eso. Se oxida pero no fácilmente. Porque alguien puede interpretar, como muchos exámenes me ponen, que está todo mal, que el grafito, como es un mal reductor, se reduce. No. El platino, como es un mal reductor, se reduce. No, esto no es una tabla de potenciales de que alguien se oxida y alguien se reduce. No. El agente oxidante acá está fuera de esta tabla. Entonces, el mejor reductor es que se oxida fácilmente, vamos a decirlo así, en términos caseros. Ahora, el peor reductor se oxida, pero muy difícilmente. No vayan a pensar que porque no se oxida o porque se oxida muy difícilmente se reduce, no. No sé si se entiende que juego de palabras, por favor. Necesito que Génesis lo sintetice. A ver, Génesis, ¿qué entendiste? Por ejemplo, el grafito es un mal reductor, pero eso no significa que se reduce, o sea, se oxida, pero no es fácilmente, por lo tanto es mal reductor. Pero eso no significa que se reduzca. Perfecto. No vayan a confundir eso. Génesis lo pudo sintetizar bien. No vayan a confundir eso, porque eso es lo que vemos en los exámenes. Entonces, yo tengo una estructura de cobre-níquel enterrada y tengo que poner un ánodo de sacrificio y entonces ponen, supónganse, acero de bajo carbono, fundición de hierro. Está bien puesto el ánodo de sacrificio, pero me dicen que el acero de bajo carbono, fundición de hierro, se oxida y el bronce níquel se reduce. No. Esta tabla me dice que son malos reductores y buenos reductores, nada más. Y todos son conductores de primera. Bueno, entonces ahora empezamos a hablar de las baterías y de las pilas. Para eso vamos a hablar de celdas galvánicas o celdas voltaicas, que son sistemas formados por la unión electrolítica de dos electrodos. Ahí me paro. Tengo dos electrodos, elijan cualquiera.
dos electrodos separados una distancia y ahora los voy a unir, pero la unión no es electrónica, es electrolítica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Que no están... Un electrodo. Están unidos a través de iones, digamos, el puente. Por ejemplo, este electrodo, Ciro, mira, ahí lo tenés, este electrodo. Tengo este electrodo y otro electrodo. Pero la unión es por la vía electrolítica. ¿Qué es lo que no pongo entre conductor de primera y conductor de primera? Otro conductor de primera. Claro, no pongo un cable. Perfecto. O sea, el puente es un conductor de segunda. Tal cual. Tengo que hacer algún puente, algo, un filtro, que pasen los iones de un lado para el otro. Eso tengo que hacer. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, acá dice, celdas galvánicas o celdas voltaicas son sistemas formados por la unión de las soluciones acuosas, de alguna manera, de dos electrodos que generan electricidad. A una diferencia de potencial, hay una diferencia de potencial entre los dos electrodos, que vamos a demostrar que disminuye con el tiempo mediante una reacción de óxido-reducción espontánea. La diferencia entre una batería y una pila es que la pila sí o sí tiene una diferencia de potencial de reducción que disminuye con el tiempo. Las baterías prácticamente se mantiene constante hasta que se agota el reactivo limitante. De nuevo, en las pilas, como todo es acuoso, los iones cambian su concentración y se modifican los potenciales de reducción. Por lo tanto, en las pilas, el Q va variando permanentemente. ¿Por qué varía ahí? Porque son soluciones acuosas. Entonces, la diferencia de potencial de una pila, con el correr del tiempo, disminuye. Acorde a cómo disminuye la concentración de los reactivos en una reacción cualquiera. Pero en las baterías, esa diferencia de potencial prácticamente es constante hasta que el reactivo limitante de la reacción de la batería llega a cero. Y muchas baterías pueden revertir el proceso y por eso se llaman recargables. Pueden hacer que la reacción espontánea de izquierda a derecha con energía eléctrica ahora se transforme en una reacción que no es espontánea, obviamente, porque yo le estoy poniendo energía de derecha a izquierda. Profe, una consulta ahí por curiosidad. Si bien se produce esa posibilidad de revertir el proceso, ¿qué es lo que en realidad determina la vida útil? Porque en teoría podría ser, durante muchísimo tiempo, pero se va deteriorando la pila recargable. ¿Qué es lo que sucede que en realidad se va deteriorando? Que no permite que ese proceso de recargarlo sea eterno. Sí, es probable que haya, no sé, algunas reacciones indeseables, que se gaste o que no se deposite algo sobre los electrodos, sobre los conductores de primera, que no se pueda hacer el intercambio de electrones. Ah, listo, perfecto, gracias, profe. No sé, Ciro. Sí, pregunté por curiosidad, porque en teoría, teóricamente claro, pienso en reacciones químicas, que a veces los electrodos hay que limpiarlos, los conductores de primera de los electrodos habría que mejorarlos, porque se depositan restos. La verdad, no tengo una respuesta con... No pasa nada, por curiosidad, profe, muchas gracias igual. La evolución espontánea de estos sistemas transforma energía química. ¿Dónde está la energía química? Cuando uno dice está acumulada la energía química, ¿en qué está acumulada la energía química? ¿En dónde está?
Si tienen un metal al lado de ustedes, mírenlo y pregúntense dónde está la energía de ese metal. ¿De qué depende? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace que ese metal tenga una determinada energía interna? En los enlaces, En los enlaces químicos, muy bien. ¿Cómo se llama el enlace? De los... enlace metálico, ¿Y entre qué partículas se da? cationes core. Bien. ¿Y por qué son conductores de la corriente, Génesis? Por lo de la nube de electrones. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, convierten energía química en energía eléctrica y recibe el nombre de descarga. Esta tiene lugar cuando el electrodo de menor potencial de reducción se oxida y transfiere mediante un conductor eléctrico electrones al electrodo de mayor potencial de reductor que se reduce. De reducción se reduce. Acá aparece algo que no estaba antes. Conductor eléctrico. Entonces, una pila es un sistema que se forma por la unión de dos electrodos por la vía de sus electrolitos. Y un sistema en evolución, el sistema que se llama descarga, implica que los dos electrodos están unidos no solo por la vía electrolítica, sino también por un conductor de primera, un cable o un sistema externo. Es decir, cuando la pila yo la compro, esa pila es un sistema que está formado por dos electrodos unidos por una vía electrolítica. Cuando yo la pila la pongo en el control remoto, deja de ser la celda para convertirse en un sistema que evoluciona espontáneamente, que se llama descarga, y está conectado un electrodo con el otro. De un electrodo salen los electrones y llegan al otro electrodo. ¿Estamos, Génesis? Sí, estoy intentando imaginármelo. Claro, hay un electrodo donde hay oxidación y los electrones transfieren esos electrones, los metales transfieren, los conductores transfieren esos electrones que atraviesan un circuito externo que puede ser un reloj o un control remoto, y esos electrones llegan al otro electrodo de la celda. Entonces, una pila son dos electrodos unidos por un contacto electrolítico que son los iones en solución. El electrodo. Ahora, cuando esto se conecte a un sistema externo, el electrodo de menor potencial, ahora hablo de electrodo, ya no hablo más de par. ¿Se acuerdan que antes decía el potencial de reducción del par? Ahora hablo del electrodo. El electrodo ahora puedo hablar de un potencial. Es el electrodo. Y el electrodo está formado por un par. Y tiene que haber un conductor de primera. Entonces, el electrodo de menor potencial de reducción, en el que ocurrirá la oxidación, se lo denomina ánodo. Y a su solución acuosa se la llama anolito. ¿Eso lo sabían? ¿Sabían que los ánodos se oxidan y son la usina de electrones? ¿Sabían que todo lo que se llama ánodo, allí hay oxidación y hay liberación de electrones? ¿Eso lo sabían? Entonces, si el ánodo produce electrones, es el polo negativo de las pilas. ¿Y a dónde van esos electrones? ¿Qué les parece? Van a ir a donde haya especies que quieran capturar esos electrones. Entonces, para el electrodo de mayor potencial de reducción, en el que ocurrirá la reducción, se reserva el nombre de cátodo. Y para su solución, la denominación catolito.
la fuerza electromotriz de las celdas electroquímicas se calcula restando del potencial de reducción del cátodo el potencial de reducción del ánodo. Es decir, mayor menos menor. Una celda voltaica o galvánica es un sistema formado por la unión electrolítica de dos electrodos que generan electricidad a una diferencia de potencial. Tengo que demostrar que disminuye con el tiempo mediante una reacción de óxido-reducción espontánea. El modelo que tenemos para explicar el funcionamiento de una pila es el modelo de la celda de Daniel que usa electrodos estándar. Un electrodo estándar de zinc y un electrodo estándar de cobre. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo un electrodo estándar del par zinc-catión zinc en solución 1 molar de sulfato de zinc y un electrodo de catión cobre 2 cobre en solución 1 molar de sulfato de cobre 2, que los voy a unir por un puente que tiene un electrolito acuoso y que permite, es un tubo en U de vidrio que tiene una solución de cloruro de potasio, por ejemplo, y tiene dos membranas, tal que los iones de ese tubo en U puedan difundir hacia el catolito o el anolito. Por convención, el de mayor potencial de reducción se dibuja a la derecha y el par de menor potencial de reducción se dibuja a la izquierda. Por convención. Este es un modelo que, como todo modelo, no es la realidad, sino que me ayuda a entender la función que cumplen las barras, el catolito, el anolito y el puente salino. Y va a permitir este modelo demostrar que la diferencia de potencial entre un electrodo y el otro, llamada fuerza electromotriz de la celda, disminuye con el tiempo. Esto es lo que yo les decía. Los dos electrodos están formados por el mismo tipo de par redox, metal en solución de sus cationes. El de la izquierda es el del menor potencial de reducción estándar, porque es una celda estándar, es una celda estándar. Y el de la derecha el de mayor potencial de reducción. Bueno, aquí les presento la celda electroquímica, el modelo de celda electroquímica. Esto es un modelo de una celda electroquímica. Ahora voy a determinarle la fuerza electromotriz de esta celda. Entonces, la diferencia de potencial entre el potencial del electrodo que funciona como cátodo y el potencial del electrodo que funciona como ánodo, me dice a mí que la diferencia de potencial es 1,10 voltios. Siempre y cuando el aparato que me determine la diferencia de potencial no consuma corriente eléctrica, ¿no? O que la intensidad sea despreciable. Entonces, el cátodo está formado por un conductor de primera llamado cobre, y un conductor de segunda llamado catolito sulfato de cobre 2. El ánodo, un conductor de primera y un conductor de segunda. La diferencia de potencial de reducción entre el cátodo y el ánodo
se llama fuerza electromotriz de la pila o de la celda. Y en este caso particular, la fuerza electromotriz inicial es la fuerza electromotriz estándar, porque los electrodos son estándar. ¿Qué quiere decir que sean el estándar? Que son sólidos puros y que todas las concentraciones son 1 molar. Quiero aclarar que debido a que hemos decidido que los cationes zinc 2 y cobre 2, desde el punto de vista de Bronsted, son neutros, estamos hablando de dos vasijas que tienen pH neutro. Porque aparte el sulfato es un anión no básico. ¿Sí? Es como que yo tengo únicamente zinc catión, sulfato y agua. ¿No? Nada más. ¿Cómo evoluciona? Cuando evoluciona la celda es porque puse el control remoto en el medio de los dos electrodos. Entonces, el zinc del ánodo se empieza a oxidar liberando electrones. Y el catión cobre 2 del catolito, del electrodo del cátodo, toma esos electrones y empieza a engrosar la barra de cobre. El zinc catión pasa a la solución, los electrones circulan y llegan al circuito externo por los cables, y esos electrones regresan al cobre, en donde el catión cobre 2 toma esos electrones y se deposita como cobre 0. Repito. Sí, sí, profe, por favor. Bueno, de nuevo. Acá tenemos la celda. Bien. ¿Qué pongo entre el zinc y el cobre ahora? ¿Qué es lo que voy a poner? Un circuito externo. O sea, ahora voy a hacer la conexión electrónica entre un electrodo y el otro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí bien. Bien. Ahí está. Ahora puse un circuito externo. ¿Qué va a pasar? Hay dos pares redos. En uno va a haber reducción y en el otro va a haber oxidación. La pregunta es, ¿quién provee electrones? ¿El ánodo o el cátodo? El ánodo. El ánodo provee electrones porque la energía química se transforma en energía eléctrica. Se rompen los enlaces del metal y se produce la oxidación del metal. Aparecen cationes zinc 2 en la solución del anolito. Todos los electrones que deja libre el metal circulan por el circuito externo y llegan hasta el electrodo llamado cátodo por el conductor de primera. Todos los electrones que están rodeando a ese tubo, están circulando por ese tubo de cobre. Entonces los cationes cobre 2 que ven todo eso que es negativo, que tienen electrones, chupan los electrones de ese caño de cobre y producen cobre sólido. Pero ¿qué ocurre? El anolito era 1 molar y el catolito era 1 molar. Crecieron los cationes zinc y la solución no se hizo eléctricamente neutra. Al contrario, hay un exceso de cargas positivas. En el otro caso, se empezaron a reducir, la concentración del catión cobre 2 comenzó a disminuir y hay un defecto de cargas positivas. Y esa es la función del puente salino. Envía cloruros al anolito, aniones al anolito para mantener la electroneutralidad y cationes al catolito para mantener la electroneutralidad.
la escritura convencional ahora es un poco diferente, se ponen los electrodos según la acción que ocurra en cada uno de ellos. El electrodo de la izquierda se escribe según la oxidación del metal, doble barra para indicar el puente salino, y el de la derecha se escribe en el sentido de la reducción del catolito. Bien, cuando esto evoluciona, entonces, el potencial del ánodo, que se escribe de esa manera, según la ecuación de Nernst, el potencial de reducción del ánodo aumenta a medida que evoluciona, porque aumenta la concentración del zinc catión. Y en el potencial de reducción del cátodo, la concentración del catión cobre 2 disminuye. Por lo tanto, el potencial de reducción del cátodo disminuye. Entonces, en la evolución de mi celda, pregunto, como el Q varía, como las concentraciones varían, los potenciales de Nernst varían. Y esa variación, el potencial bajo crece y el potencial alto disminuye, ¿hasta dónde creen que llega? ¿O igual cero? No, fíjate la diapositiva. ¿Qué pongo ahí en el medio? Uno aumenta, y el otro baja. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que son iguales. ¿Cómo? Sí, es el equilibrio, sí, pero... No, pero los valores, ¿cómo son? Iguales. Igual. Y cuando los dos valores son iguales, ¿hay alguna fuerza que haga que siga la oxidación o la reducción? No. Ya no. No, Entonces, ¿qué hago con la pila? y ya es desecho, que se quedó sin cargo. La saco, ¿no es cierto? Y la tiro. Ujú. Bien, muy bien. Entonces, este modelito, así como el modelo de Drudel le permitió a Génesis decir por qué los metales conducen la corriente rápidamente, lo tiene bien claro Génesis a eso, hay electrones deslocalizados, entonces son los electrones que van a poder transmitir la corriente eléctrica, así como ese modelito de Drudel tan simple de la física clásica, este modelito me permite decir a mí que cuando los dos electrodos llegan al mismo valor de potencial, señores y señoritas y señoras, desechamos la pila. Entonces, lo que ustedes decían era verdad. El potencial de reducción en una pila, el del cátodo disminuye y el del ánodo va aumentando. Claro, porque el Q de la reacción química, que son los tres renglones, el resultado de los tres renglones, es menor que la constante de equilibrio. Entonces, cuando son iguales, ese Q se transformó en una constante de equilibrio. Y acá estoy demostrando lo que está pasando a través de un modelo. Yo también utilizo un modelo con un lenguaje específico, que son mis ecuaciones químicas. Yo modelizo, es decir, yo represento, la representación también es un modelo, lo que ocurre en cada uno de los electrodos. La suma siempre lo voy a tener en cuenta como si fuera un sistema en equilibrio. El cobre catión es un reactivo de mi pila y el zinc sólido también. Los dos son reactivos. Que llegan a un equilibrio químico en el cual yo tiro la pila, obviamente, porque ya no hay ningún tipo de
incentivo, por así decirlo, para que los electrones salgan de un electrodo y se metan en el otro. Se llegó al equilibrio químico. Esa ecuación simboliza, que es iónica neta, la reacción de descarga de la celda. Y tiene un Q, que es el Q de descarga. Concentraciones actuales que van variando en el tiempo. Pero, cuando el Q sea igual al Kc, o al K, constante de equilibrio, esas concentraciones van a ser las del equilibrio. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio? Eso quiero saber, porque ahí voy a definir si vaya a poner una flecha o dos flechas. Yo voy a estudiar esto como si fuera un sistema en equilibrio, porque llegué al equilibrio químico, porque los dos potenciales se hicieron igual. Entonces, comienza la matemática. La FEM es el potencial del cátodo aplicando la ecuación de Nernst menos el potencial del ánodo de reducción aplicando la ecuación de Nernst para el par zinc-catión-zinc y para el par cobre-2-cobre. Logaritmo de Q es el Q de la reducción del cátodo y el logaritmo de Q, que es la reducción del ánodo. Fíjense la manera en que hablo. La clase pasada había hablado de pares redox. Hace un rato hablé de electrodos, potenciales de electrodos, y ahora directamente tengo una pila, tengo una celda que ha evolucionado espontáneamente y a un electrodo lo llamo cátodo y a otro electrodo lo llamo ánodo. De todas maneras, la FEM de la pila se puede expresar en función de el desarrollo matemático que viene de la termodinámica, que es la ecuación de Nernst. Potencial estándar menos 0,06 dividido el número de electrones que circulan por la celda por el logaritmo del cociente de la reacción de reducción de la forma oxidada del cátodo. Y de la otra forma en la reducción del ánodo, que es el logaritmo del cociente de reacción de la reducción del zinc-catión. Entonces, una vez que yo hago esto, saco como un denominador o saco afuera potencial estándar del cátodo y del ánodo, estándar, y me queda que la FEM de mi pila es igual a la FEM 0 menos un valor constante, 0.06, dividido el número de electrones totales que circulan por la celda por el logaritmo del cociente de reacción de la descarga, de toda la reacción, del cuarto renglón. Entonces digo que cuando los potenciales son iguales, cuando el potencial de reducción del cátodo se iguala al potencial de reducción del ánodo, la FEM vale 0. Y en ese momento, la FEM 0 está vinculada directamente con la constante de equilibrio de descarga. Y esto es lo más importante que tenía para decirles hoy. Que conociendo la diferencia de potencial estándar de una redox cualquiera y comparándola con la diferencia de potencial estándar de otra redox cualquiera, yo voy a poder saber cuál tiene mayor constante de equilibrio. Yo voy a poder saber cuál de las dos reacciones con un mismo agente oxidante, por ejemplo, con un mismo cátodo, es la más espontánea. Para eso me sirve esta última ecuación. Entonces, no tengo que estar averiguando en manuales cuánto vale la constante de equilibrio de cualquier reacción, redox. Sabiendo la FEM 0, sabiendo el número de electrones que circulan por toda la celda, que siempre es un mínimo común múltiplo, yo puedo calcular la constante de equilibrio. Entonces, para esta celda hipotética de Daniel, ¿cuánto vale la constante de equilibrio?
el antilogaritmo de n por FEM0 dividido 0,06. Entonces, la constante de descarga de esta celda de Daniel es aproximadamente 4 por 10 a la 36, que es lo que veníamos hablando ya hace varias clases atrás, diciendo que el que sepa el valor de la constante de equilibrio de una reacción va a decidir si después la reacción la va a escribir con una flecha o con doble flecha. Todas las reacciones redox de todas las pilas son espontáneas y todas tienen constantes altísimas. Entonces, esta reacción les vamos a permitir que la escriban con una sola flecha. ¿Por qué? Porque la justificación es que tienen un porcentaje de transformación de los reactivos prácticamente el 100%. Ahora, quiero que quede claro que la pila que me venden nunca llega al equilibrio químico. Siempre hay un reactivo que está en defecto. Siempre hay un reactivo limitante, que en este caso, si yo tuviese una pila como esta, yo diría que el reactivo limitante acá es el cobre 2, es el catolito. ¿Por qué? Porque el continente va a ser el sólido que me contiene a ese catolito. Entonces, llevándolo a una pila común, es probable que cuando el cobre 2, es decir, el catolito de mi pila, se agote, voy a tener que tirar la pila y no voy a esperar al equilibrio químico. Esta es son dos gráficas. Una es cómo varía la diferencia de los potenciales en función del tiempo y la otra cómo varían las FEM en función del tiempo. Tanto en un lugar como en el otro se llega al equilibrio químico. Perdón. Esta es la matemática, pero me quiero quedar con esto. En el equilibrio químico, el potencial del ánodo y del cátodo son iguales. Por eso, la FEM va desde un valor máximo a 0. Bien. Una batería el fundamento de los sistemas de las baterías es el mismo que de las celdas electroquímicas. Las reacciones espontáneas producen energía eléctrica. La característica más sobresaliente es que generan corriente eléctrica a una diferencia de potencial relativamente constante. Las especies químicas intervenientes en la reacción de descarga de la batería son todos sólidos. Poseen concentración constante. La celda declina su diferencia de potencial al valor 0 cuando se agota el reactivo limitante. Por ejemplo, una batería de níquel-cadmio son recipientes sellados que contienen una solución alcalina básica como electrolito y es recargable. Entonces tenemos la reacción de reducción de un par, dióxido de níquel, hidróxido de níquel, todos sólidos, con un potencial de reducción estándar de 0,49 voltios, y la reacción de reducción del par hidróxido de cadmio sólido, medio alcalino, que tiene un potencial de menos 76 voltios, menos 0,76 voltios. Evidentemente, el cátodo presenta al elemento níquel, no que tenga níquel, no tiene níquel, el cadmio no tiene metal níquel, y el cadmio, el ánodo es el electrodo de cadmio. Entonces,
hago la redox y me encuentro que los reactivos son sólidos puros, líquidos puros, y los productos son sólidos puros, y por lo tanto el Q vale 1. Entonces, la FEM siempre es la FEM 0. Y seguramente está fabricada para que se agote el reactivo limitante. Que seguro es la pasta húmeda, la reacción entre el óxido de níquel, dióxido de níquel y el agua. Este es el, digamos, el principio de una batería. Y este es el proceso de descarga. En el proceso de recarga, que no es espontánea porque le tengo que poner energía eléctrica, se invierten las reacciones. Lo que era antes producto pasa a ser reactivo. Después tenemos baterías alcalinas. Yo no lo voy a... y acá tengo un modelo de lo que es una pila, una batería alcalina. Entonces quiero que vean de qué está hecha. El ánodo es de zinc. Zinc, óxido de zinc. Hay reacciones dentro de la pasta húmeda. Hay un electrolito acuoso que es hidróxido de potasio, que vendría a ser el puente salino. Y todo el continente, todo el recipiente sellado es de zinc. Por eso nunca puede ser el reactivo limitante el zinc. Todos los electrones conducen la corriente eléctrica por todo el recipiente sellado. Y cuando evoluciona, por ejemplo, un motor girando, un LED encendido, los electrones van por un cable y se meten dentro de la pila en algo que se llama conductor de primera, que se llama grafito. La barra de grafito que está en todas las pilas está utilizado como conductor del cátodo. Porque el cátodo no tenía conductor de primera. Era dióxido de manganeso, era hidróxido de cadmio, es decir, eran sólidos o líquidos que se encuentran sin poder conducir la corriente. Entonces hay que poner un conductor de primera. ¿Y a qué ponemos? ¿Platino? Y no, saldría muy caro. Entonces ponemos una barra de grafito. Los electrones van a entrar por el grafito. Por eso el grafito es el polo positivo. Y van a salir de la base de la pila de zinc. Por eso es el polo negativo de la pila. Y van a mover al motor o van a encender el LED. Y del LED van a salir por un cable los electrones que van directamente al grafito. Las reacciones que se producen dentro de la pasta húmeda no son las que ustedes conocen. Ni yo tengo interés en explicárselas. Pero en realidad no es una pasta sólida. Cualquier pila, por más seca que sea, es una pasta húmeda. Y se producen un montón de reacciones que nosotros en este curso de química no vamos a explicar. Nosotros explicamos reacciones tipo modelo, nada más, para que vean que unos aumentan, que por qué baja el potencial, por qué sube, nada más. Pero lo que ocurre en las pilas verdaderas, por lo menos durante 16 semanas, no lo vamos a explicar. Lo único que decimos es que hay oxidación y hay reducción. La oxidación proviene de un metal, de un ánodo, que seguramente es el continente de la pila. Y la reducción son reacciones químicas que ocurren dentro de esa pasta húmeda que consumen los electrones que provienen de la barra de grafito. No porque el grafito se oxide, que es lo que dijo Génesis, se oxida difícilmente. Acá no se va a oxidar el grafito no interviene. El grafito es el soporte que permite que los electrones estén a disposición de las sustancias que se van a reducir, que constituyen el cátodo.
Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es la corrosión. La corrosión se tiene que estudiar solamente después de haber entendido lo que es una pila. Solamente después de lo que significa una pila. Solamente después de entender el funcionamiento de una pila, puedo decir que es la corrosión. La corrosión es una reacción redox a presión constante. A cielo abierto, si ustedes quieren ver, a temperatura del ambiente, la vamos a estudiar. Es espontánea, sí, porque surge de una reacción redox espontánea. La corrosión tiene que ver con qué le pasa al metal cuando se degrada por los agentes ambientales, los agentes oxidantes ambientales. Entonces, la disolución química del metal constituye un típico caso de corrosión. Pero se necesita que ese metal que se está corroyendo esté inmerso no solamente con el agente oxidante, sino con un medio con iones. Un medio sin iones no produce, el metal no se disuelve, no se oxida. Una pila sin puente salino no funciona. No funciona. Necesita iones, el conductor de segunda, para que haya conducción y cierre el circuito con un electrolito con un conductor de segunda especie. Entonces, ¿qué necesito yo para decir esto es una corrosión? Que haya un conductor de primera, que haya un conductor de segunda y que haya un agente oxidante y un agente reductor. ¿Qué quiero decir? Que haya un cátodo, que haya un ánodo y que haya un puente salino. No voy a aprovechar la energía de la corrosión para mover la aguja de un reloj, y a lo mejor no. Pero cuando los metales de los buques, de los barcos, los metales digamos, de las estructuras de hormigón se corroen, se genera una corriente de electrones que podría llegar a medirse. De hecho, en los estudios de corrosión que se hacen, por ejemplo, Chile, que hace estudios de corrosión a lo largo de todo el país, miden justamente qué intensidad de corriente circulan por esos modelos que estudian para ver las distintas corrosiones en distintos puntos del ambiente, ¿no? La corrosión posee los mismos componentes que una celda galvánica, pero no se utiliza para aprovechar la energía eléctrica. En la corrosión de los metales, el metal actúa como ánodo, el metal actúa como conductor del ánodo, el agente reductor, el medio corrosivo actúa como cátodo, se reducirá, es el agente oxidante, y debe haber iones en el medio para conservar la electroneutralidad. Los iones circulan por el medio acuoso, los electrones siempre circulan por el metal. Mientras haya metal, va a haber corrosión. El día que el metal haya pasado todo a óxido o a una sal soluble, no hay más conductor de primera y allí se termina la corrosión, porque ya no tenemos más metal. Entonces, el metal, junto con iones que hay dando vuelta, actúa como todo eso es un ánodo. Y el medio corrosivo, o sea, los agentes oxidantes, actúan como catolito, digamos, ¿no? Que se van a reducir a expensas de los electrones que están circulando por ese barco transatlántico, estructura, por ese metal. Y recuerden, los electrones
no pisan el agua ni el aire. Los electrones existen porque existen los conductores. Si no hay conductores, existen, si circulan, ¿no? Si no hay conductores, los electrones no pueden circular, no pueden transmitir la energía eléctrica. Y volvemos de nuevo a lo mismo, insistente la profesora. Cuanto menos ácido es un medio, un efluente, un agua natural, un suelo, una atmósfera húmeda, es decir, cuanto mayor sea el valor del pH de esos medios, será menos oxidante, la corrosión de los metales será menos extensa y habrá menor porcentaje de metal corroído. Entonces me van a decir, pero profesora, si son todas espontáneas y tienen constantes, está bien, yo entiendo, pero la corrosión es un suceso que es perjudicial y por lo tanto hay que tratar de minimizar los riesgos. Entonces uno estudiando por qué tienen constantes altas, qué factores hacen que ese Q aumente o disminuye. No voy a tocar la temperatura, porque la temperatura, qué sé yo, siempre la misma. En un transatlántico, en una lancha, en un hormigón, la temperatura siempre la misma. ¿Qué voy a estar tocando la temperatura? Entonces yo me voy a manejar con el Q, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que más allí me va a importar? Bueno, una de las cosas que me va a importar muchísimo es el pH de los medios acuosos. Que quede claro entonces que el pH es importante tenerlo en cuenta cuando los medios son acuosos, obviamente. Y cuanto más alto es el pH, le estamos bajando el poder oxidante a los cátodos. La clase que viene vamos a trabajar con el apéndice de la página 390, con los procesos catódicos más frecuentes, a qué llamamos medio ácido, a qué llamamos medio ácido oxidante, a qué llamamos medio ácido oxigenado húmedo o acuoso, a qué llamamos medio de cationes oxidantes, y a qué llamamos medio oxigenado básico húmedo o acuoso, que es el agua de los termotanques, el agua de los mares, el agua de los lagos. Es decir, modelizo, ahora hago una modelización de lo que es mi ambiente. ¿En dónde estoy trabajando? ¿En un medio ácido? Bueno, ya sé cuál es la reacción del antioxidante. ¿En qué medio estoy trabajando? ¿En un medio oxigenado, básico y húmedo? Entonces ya tengo una ecuación química que me representa ese medio. Fundamentalmente ese medio es para las aguas naturales y para las aguas potables, que entran dentro de los termotanques. Para las zonas ácidas, en las zonas pantanosas o en las zonas donde hay perforaciones de hidrocarburos, posiblemente los suelos sean más ácidos. Lo importante es que yo pueda escribir ecuaciones químicas que me representen esos ambientes. Por eso en la página 390 del apéndice se encuentran algunos procesos catódicos más frecuentes, su representación química, ¿no? Y acá está la definición de lo que consideramos corrosión. Es la disolución química de un metal, es extensa, es irreversible y es espontánea. La única condición es que yo tenga un electrodo que funcione como cátodo y un electrodo que funcione como ánodo. El electrodo que va a funcionar como ánodo es la pieza que se va a corroer. Y vamos a ver en qué consiste la corrosión. Tengo una atmósfera, tengo un suelo. Vamos a explicar todo esto, cómo los metales se oxidan,
lo paso para que vean, y luego, al final, factores que modifican la extensión y la velocidad de la corrosión. ¿Por qué? Porque después que expliquemos todo esto, vamos a ver cómo disminuimos la velocidad de la corrosión y vamos a ver las protecciones catódicas de los ductos, las protecciones catódicas de los termotanques, y al finalizar la clase vamos a hablar sobre los recubrimientos que hacen que el metal tenga una velocidad de corrosión menor. Bueno, entonces todas estas diapositivas quedan para la próxima clase. Terminamos con esto. Bueno, sugerencias. ¿Se acuerdan que yo les dije que era muy ambiciosa la clase de hoy? Bueno, ambiciosa en el sentido de que tenía que mostrarles cuál era el panorama. Porque si no, si me detengo demasiado en lo pequeño, en lo fino, se me va a perder el bosque entre los árboles. Por lo tanto, necesitaba que ustedes vieran la magnitud de lo que es un proceso tan dramático a nivel económico como es la corrosión. Y en esta, humildemente se los digo, con mucha humildad, en este curso de química intentamos dar un breve razonamiento explicativo para que ustedes conozcan este proceso de corrosión basados en un modelo de una pila química, la electroquímica, perdón, una celda electroquímica. Bueno, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta? ¿Ciro todavía está? ¿Ciro? Parte no. Sí, acá estoy, profe. ¿Qué pasó? Bueno, ¿pudiste relacionar algo con lo que vos me preguntaste? Algo, no sé. En realidad todo, o sea, todo tiene que ver con todo. Los conceptos se van adaptando, pero sí, lo entendí, joya. Bueno, bien, bien. Vamos Si te lo tengo que repetir ahora, no habría forma de que yo lo explique en este momento. Seguí la teoría, lo entendí, ahora me tengo que zambullir en el libro a darle como loco a la teoría y afianzar, digamos. Sí, si ustedes no faltan a las pocas clases de los jueves que quedan, el jueves tenemos clase, mañana y pasado no, pero el jueves tenemos clase. Traten de venir porque la matemática les va a ayudar muchísimo. Cuando calculen la intensidad de corriente que circula por los metales que sufren corrosión, cuando calculen cuándo se va a agotar una pila. O sea, esa matemática a ustedes les va a ayudar a materializar todo esto que está dicho acá. Sí, Juan Manuel, ¿qué me querías decir? No, yo no quería decir nada.